The world is not yet ready for all that you will do. The time will come, Diana. And everything will be different. Muy bien. ¿Qué tomo de acá? No sé si lo vieron de vuelta. Esta frase. All that you will do. El mundo no está listo. A ver qué dice exactamente. El mundo aún no está listo para todo lo que harás. Extrañamente es exactamente lo que estuvimos hablando ahora. Así que estamos en la misma línea, ¿no es cierto? El mundo no está listo para lo que la T va a hacer. Porque la T todavía no ha nacido. Es como una estrella que está a punto de florecer. Es una estrella que va a crecer, que tiene que desarrollar sus potencialidades y que obviamente hoy es el momento de su desarrollo y su expansión, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos esto? Y le ponemos en la frase nace una estrella. Porque efectivamente, hoy por hoy, sobre todo en la pandemia, hay nuevas demandas, hay nuevos problemas, hay nuevos espacios institucionales que se van abriendo gracias al impacto de la Ley de Salud Mental. Y en ese sentido, los AT podemos pensar en otras cosas y en otros problemas que no existían hace 3 años atrás. Las nuevas condiciones que hoy por hoy se nos han impuesto, ¿no es cierto?, en términos de las problemáticas sociales, ni que hablar del cambio de la situación económica de una cantidad importante de población, cómo las políticas en salud han empezado a tener una predominancia central. Piensen ustedes antes cuando alguien decía cuáles son las políticas más importantes para la gente, todo el mundo decía la seguridad y la economía. Y hoy dicen la salud y muchas veces algunas encuestas hasta dicen la educación. Ni que hablar las condiciones culturales. Han cambiado todos los dispositivos que conocíamos, dispositivos virtuales que antes eran secundarios, hoy son centrales. Para todo esto, el AT nace como una estrella generando herramientas teórico-conceptuales que tienen que ver con esos problemas. Por eso yo vuelvo a insistir, aprendimos un montón de cosas en el pasado que ahora tenemos que, no sé si ir dejando de lado, pero sí reflexionando éticamente si nos sirven para este contexto. Y como demanda central, si queremos que esta estrella crezca en el firmamento, es que necesitamos tener teorías explicativas que no sean prestadas de otras prácticas profesionales. En este sentido, la práctica del médico psiquiátrica, de la médica psiquiátrica, la práctica de psicólogas y psicólogos, generaron teorías explicativas que generalmente se les llama escuelas corrientes de sistemas, que explican particularmente algún tipo de problemas o de evidencia empírica o de fenómenos psicológicos, como le quieran llamar. Los fenómenos que la T va a definir son distintos a los que define la psicología, a los que define las teorías más biologicistas. Por eso es que estas teorías explicativas requieren de vuestro esfuerzo, del esfuerzo de todos y todas, para que estén más consolidadas en el mundo del acompañamiento terapéutico. Por último, los roles profesionales híbridos, es decir, que vamos a ir construyendo el AT sobre otros roles profesionales, hibridando el nuestro y también pensando cómo nos sirve las psicólogas y los psicólogos, cómo nos sirven los comunicadores sociales, cómo nos sirven las personas que hacen enfermería, cómo nos sirven todos los que de una forma o de otra pareciera ser un lugar de juxtaposición de roles, ¿no es cierto?
En este marco nace una estrella. Por eso les traje la Mujer Maravilla y sin duda el mundo todavía no sabe para lo que estás destinado a ser. Creo que tampoco la Mujer Maravilla lo sabía, ¿no es cierto? Esta estrella naciente no lo sabe, pero en algún momento, pero sí está en semilla en él. ¿Cuándo aparecen las reflexiones éticas para esta nueva estrella? Y bueno, aparecen desde el inicio, ¿no es cierto? Desde la primera práctica aparecen las reflexiones éticas. Cuando pensamos en cómo podemos mirar esas prácticas, es decir, las dimensiones, aparecen las dimensiones éticas. Cuando pensamos cómo legalizamos estas prácticas, es decir, le damos entidad en los marcos políticos e institucionales, cuando ingresamos en las instituciones donde queremos que la T esté, ahí hay reflexiones éticas deontológicas. Y sin duda, esta reflexión ética deontológica nos pone en lo que yo llamo el final. No voy a profundizarlo hoy porque la verdad que no, tenemos una clase y estamos súper atrasados, en la ficción, el camino de la ficción y el camino del héroe. ¿Por qué digo la ficción? Y ya dije que no iba a decir nada, pero lo mismo lo voy a decir. Porque en parte, la reflexión ética significa construir un discurso ficcional al respecto de cómo yo voy a bordear esa práctica. ¿Qué voy a hacer en esa práctica? ¿Cómo voy a desarrollar una teoría que me permita abordarla, ¿no es cierto?, de una manera ética, sin nunca terminar de saber si lo que estoy haciendo finalmente es lo que debería haber hecho, ¿cierto? En ese sentido, es esto que estoy diciendo, para nunca terminar de saber si lo que estoy haciendo en la práctica es lo suficientemente responsable en términos éticos. Por eso digo que la reflexión ética es una ficción, es un discurso construido, que como tal hoy tiene un valor porque me sirve para poder salir de la zona de confort, pero que como ficción requiere de una persona, de un héroe, que no se quede ahí, sino que se vaya. ¿Qué significa esto? Es mucha metáfora, pero abajo de esa metáfora hay cuestión conceptual. Como ustedes sabrán, siempre vieron cuando todos los cómics, los héroes, nunca se quedan en un lugar, sino que se van, porque son grandes caminadores que están en un lugar, resuelven un problema, pero se van. Esa es la función de todos los profesionales. Los profesionales nunca nos quedamos con el amor de nuestra vida, con el lugar donde estamos cómodos, con la comunidad que nos acogió y que nos quiere mucho, con quienes nos ponen por ahí nos supervaloran. No, no, no. El camino del héroe es crear una ficción e irse, ¿no es cierto? Y pensar en otro lugar. Porque en el otro lugar, en el otro caso, en la otra situación donde tengo que reflexionar éticamente, es donde está el nuevo desafío. En ese sentido, la ficción y el camino del héroe son las maneras con que enfrentamos, con posibilidad de reflexionar éticamente, cualquier caso en su singularidad. Bueno, acá tenemos la Mujer Maravilla, ya lo vimos. Las dimensiones de la práctica son estas que vamos a ver, ahora las vamos a avanzar al respecto de esto. Vamos a tocarla con algún nivel de detalle relativamente pobre, ¿no es cierto? La primera tiene que ver con la dimensión personal, ¿no es cierto? Cómo nos vinculamos con la práctica en términos de nuestras propias actitudes, de nuestros intereses, de los condicionamientos que nuestra propia subjetividad le pone a la práctica. Eso está seguramente muy trabajado en otras materias, así que no vamos a incluirnos en esa discusión, pero es muy importante porque es parte de la dimensión práctica. La segunda que vamos a tocar es los valores y las creencias anteriores con las cuales nos vinculamos con la práctica, ¿no es cierto? Y nuestras propias
experiencias éticas y morales. Ya sabemos que éticas y morales son dos cosas bastante distintas, pero no por ello no son un valor que tenemos que atesorar, pero que a su vez tenemos que reflexionar. Porque es altamente probable que el bien para uno no sea el bien para la persona a la cual uno está llevando a la práctica, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, hay que poner en cuestión los valores y las creencias para no mantenerlas como estáticas, sino hacerlas, poner en diálogo con la práctica que estoy ejerciendo. En tercera instancia, hay un aspecto interpersonal, vincular. Algunos le llaman empático, otros le llaman generar un vínculo donde algo pasa en ese vínculo, pero no sabemos bien de qué se trata, con cierta identidad, cierta intensidad, y sin duda esta experiencia vincular organiza y desorganiza nuestra práctica. Pero sí, de la misma manera que decíamos de los valores, no hay que cristalizarla, el vínculo es un vínculo que tiene que estar siempre dialécticamente puesto en cuestión. ¿Por qué decimos esto? Porque por lo que ustedes han aprendido en las otras materias, si el vínculo es muy fuerte, obviamente que la persona termina dependiendo de nosotros. Si el vínculo es muy débil, obviamente no hay ahí ninguna posibilidad de revinculación con su propia comunidad. Nosotros tenemos que servir en un sentido de este vínculo para que el sujeto aprenda a vincularse con lo que se desvinculó, que es la comunidad de origen de a la cual tiene que volver. En cuarta instancia, se dice que dentro de las dimensiones de la práctica hay una dimensión psicoeducativa. Es decir, que algo del orden de que el sujeto vaya reconociendo sus propias experiencias vitales tiene que estar presente en la práctica de la T, y esas experiencias vitales son las que yo debo de poner en cuestión en el sentido ético deontológico. No valorando las experiencias vitales, sino permitiendo que nuestra reflexión ética también sea una reflexión a la cual transfiramos al sujeto con el cual nos estamos vinculando. El aspecto psicocultural, es decir, poner en valor la historia, la memoria, el valor de la comunidad, los dispositivos simbólicos que esa comunidad aprecia, esos rasgos que nos hacen culturalmente diferentes, que requieren de ser cuidados en la dimensión de la práctica, obviamente para no avanzar de una manera violenta contra ellos o poniéndolos en cuestión. Luego, también las dimensiones de la práctica están vinculadas a lo institucional, es decir, al marco normativo, a las tradiciones que esas instituciones se dieron, a las costumbres que tenemos, que se vincula a su vez con las políticas, ¿no es cierto? Con las políticas que las instituciones tienen para la toma de decisiones cada vez más globales, que ordenan y reconsideran un espacio territorial, una cartografía en términos del tiempo y del espacio. Allí hay grandes decisiones que a veces también nos tocan en nuestra reflexión ética al respecto de las dimensiones de la práctica. En penúltima instancia, algo que ya decíamos antes, es necesario que de esta práctica nazcan teorías explicativas, lecturas de fenómenos, concepciones teóricas, para que yo pueda agrandar, ampliar, amplificar, no solo la práctica, sino los marcos teóricos desde el cual las estoy viendo. Y sin duda, si uno lo toma en la metáfora del camino del héroe, donde mi camino vaya más allá de lo que pensaba, ¿no es cierto? Pensaba llegar a un punto del camino, pero llego mucho más allá porque tengo herramientas conceptuales mucho más importantes y capaces de develar fenómenos nuevos. Por último,
algo que en realidad se agarra con la primera, que es la dimensión personal, que es las limitaciones propias de los acuerdos terapéuticos. Es decir, la relación profesional como tal tiene posibilidades, pero tiene límites. Y tal como decía María Ángeles al principio, yo puedo perfectamente decir que hay personas con las cuales puedo vincularme terapéuticamente y otras que no. Y como tal, eso representa un límite que está, como dimensión de la práctica, en el centro de la reflexión ética. Aspectos legales y ontológicos de la T. Bueno, esto ya lo vimos en la clase pasada, la ley de salud mental como marco, la ley de ejercicio profesional nacional, bueno, los colegios profesionales, esto lo vimos mucho mejor la otra vez, así que lo vamos a pasar por alto, ¿no es cierto? La ley de salud mental tiene sin duda dos perspectivas que están en tensión y que están fuertemente vinculadas con las miradas éticas que vamos a tener sobre nuestra práctica. La primera es lo que se va a llamar la perspectiva CILAR o el modelo de salud hegemónico, que ustedes ya lo saben, así que lo voy a solamente volver a poner, que están fuertemente vinculadas con la ley de salud mental, ¿no es cierto? Las explicaciones biologistas, el sujeto es un sujeto donde está la categoría de enfermo como inmodificable, con prácticas asilares, la principal herramienta terapéutica es la farmacológica, el enfermo o la enferma no toman decisiones, hay una caracterización en términos de la normativa que se atiene específicamente a la ética formal, predomina la mirada normativa y sin duda lo que caracteriza esta mirada es que la locura se sale de esta regla. Es decir, no es posible pensar o es muy limitado pensar la práctica deontológica, pero sobre todo la reflexión ética, si nos mantenemos en este sistema. ¿Por qué razón? Porque la ética formal y la mirada normativa nos impone un deber ser que nada tiene que ver con el padecimiento y el dolor que nosotros encontramos en las personas a las cuales nos relacionamos. Luego tenemos la famosa perspectiva de derechos. Y acá tendríamos que tener un video, que no sé ni dónde está, lo voy a tratar de buscar. Un desastre esto. Si lo encuentro bien y si no, que no es este. Este video es para la perspectiva médico-asilar. Lo vamos a ver. I lost everyone I've ever loved. Someone walked me away. There's nowhere to hide from the pain. Keeps on raining, that be a scar. You need to get out before the escape. There's armed guards everywhere, and if you freeze out, we're dead. We're all Don't be. Reach your own paradise. Just let go. What you're imagining right now, you control this one. What are you looking for? A way out. I'm going to help you free. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sucker Punch, ¿alguno vio esta película? Como no, ¿qué dice? Lourdes dice que sí, María Ximena también. Una película que retrata el modelo de la perfección, basado en la opresión y el silencio de lo que se da por fuera de la norma.
Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Un peliculón, no se puede creer lo que es, pero aparte muestra con claridad lo asilar, es decir, lo terrible de la locura, ¿no es cierto? En un modelo médico hegemónico, donde el único lugar donde la persona puede ser libre es en su fantasía. Es extraordinaria. Muestra por qué se darán cuenta, si ven la película, que acá no hay ninguna reflexión ética posible, porque la verdad que el único lugar de libertad donde la ética tendría algún sentido es sin duda en la fantasía, que es cuando la persona está delirando. Así que imagínense la dificultad de este modelo. Pero ahora vamos a ver el otro modelo y vamos a volver a la segunda el segundo video, que es el tercer video, porque primero es de la Mujer Maravilla, vamos a ver la perspectiva de derecho. La ley de salud mental está hecha sobre la perspectiva de derecho, una perspectiva que es un salto muy importante de la que vimos anteriormente, donde el dolor, el padecimiento no tiene una sola causa biológica, sino que es multicausal, la enfermedad no está vista como sustancia, sino que es un eventual, hay un contexto donde se da la cura, donde la persona se ve ordenada en su padecimiento, ¿no es cierto? Donde obviamente el consentimiento del sujeto es importante, sobre todo en la perspectiva de lo legal. Es decir, hay un marco legal donde el sujeto tiene derechos y estos derechos hacen que nada se pueda hacer si el sujeto no da su consentimiento al respecto. Esta nueva perspectiva, a su vez, es una perspectiva que intenta centrar el bienestar en relación a un bienestar colectivo y a la sociedad, y como tal requiere de dispositivos que son nuevos. El acompañamiento terapéutico es esta estrella nueva que nace en este marco de la perspectiva de derecho, ¿no es cierto? Por eso se habla de equipos interdisciplinarios, ya estuvimos hablando al inicio, de terapias que no están centradas en la farmacopea, sino en la palabra y en reconectar y revincular con la comunidad. En una ética que es una ética que vincula la lógica democrática ciudadana con alguna lógica del consentimiento informado, donde no se pierden los derechos de las personas que sufren. Y ahora vamos a ver el video. Sobre todo para que no duerman en esta noche. Uy, ¿dónde lo tenemos el video? En ningún lado. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Acá está. Me encanta esta película, ¿la vieron? Esa la vi, sí. Y esta escaleta es la más poderosa que ha hecho el cine en los últimos 10 años. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Les gustó esta película? Tremenda, todos dicen. Espectacular. ¿Qué nos muestra esta película? Me encantaría que ustedes hablaran y no hablara yo, pero está visto que esta no estaba muy buena esta clase. Esta nos muestra que esta perspectiva de derecho tiene un límite. Un límite que aparece muy rápido. Porque yo le puedo dar a un sujeto que tenga derecho, es decir, uno puede decir, las personas en la Argentina tienen derecho a tener una vivienda digna, pero si el 50% de la población no tiene donde vivir, entonces la vivienda digna no es un derecho, porque en realidad no hay ningún contexto que posibilite eso. Entonces sí, efectivamente, en la perspectiva de derechos no es posible llevarla adelante, como le pasa al Guasón. Si ustedes se recuerdan,
esta persona estaba dentro de una política de Estado contenida por un sistema, ustedes podrán decir mal contenida, con problemas, pero contenida. Cuando el sistema deja de proveerle de una política de atención y de acompañamiento y de medicamento, el sujeto empieza, obviamente, un camino de no retorno al respecto de su propia salud y de su contexto. Por lo tanto, la mirada crítica de la perspectiva de derecho lo que dice, sin duda, es que hay contextos y componentes históricos, sociales, económicos, culturales, que hace que la dialéctica del proceso de salud y enfermedad no sea tan sencilla ni que se resuelva solamente con otorgar derechos. A veces que otorgando derechos lo único que logro es que las personas crean que eso les es propio y en realidad se frustran fuertemente porque no hay un Estado capaz, un Estado o una capacidad económica del colectivo que le permita estar dentro de un marco de cuidado sobre su estado, sobre los estados en los cuales puede estar pasando. Por lo tanto, si no hay recursos, la perspectiva de derechos, va a decir la crítica, tiene una doble moral. Dice, deberías de comer, vivir en una casa como la gente, si quisieras estudiar debieras, pero en realidad, si no tenemos trabajo o, digamos, o no tenemos ninguna posibilidad ni económica ni cultural de avanzar en esos sentidos, obviamente que caemos en una frustración muy grande. Entonces, en situaciones de estructuras sociales que tienden a excluir a las personas que no pueden comprar lo que los derechos les han prometido. Porque uno dice, tengo derecho a la salud, pero si efectivamente el sistema de salud colapsa, únicamente quienes tengan dinero van a poder tener derecho a la salud. Y en ese sentido, la estructura social se orienta a una situación de exclusión que es fuertemente difícil de encarar, sobre todo cuando se trata de problemas de padecimiento mental. ¿Por qué estamos mirando esto? Sencillamente porque pareciera que de lo que se trata es que solamente con los derechos vamos a solucionar los problemas que están vinculados a la política de salud mental, y parece ser que los derechos es un piso, pero de ninguna manera un piso que garantiza que podemos tener solucionadas los potenciales problemas de salud mental. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la ética? Bueno, centralmente que la perspectiva de derechos nos pone, la perspectiva psiquiátrica, digamos, allí, como ya dijimos, el único lugar de reflexión posible es estar en la fantasía y la locura. Pero, digamos, en la perspectiva de derecho estamos más cercanos al deber ser y a las normas deontológicas, a las normas y a los aspectos legales. Pero de lo que se trata acá es de que vayamos un poquito más allá, que aceptemos estas críticas y pensemos realmente dónde está el problema de la ética. Bueno, esto es... y acá empezamos a pensarnos un poco más en el sentido de cómo el panóptico, los castigos, las reglas, el poder sobre la vida y la muerte que tienen las políticas vinculadas al gobierno del yo y vinculadas a la política del cuerpo, del les cuerpos, están de una manera u otra dándonos el espacio reflexivo, contextual, para pensar las acciones de nuestras prácticas como acompañantes terapéuticos. Acá retomo 3 películas que son también la hostia. Una es Tucker, así que ya la pusimos. Otro es el cuento de la criada, que no sé si lo vieron, pero si no, la tienen que ver, porque ahí también hay es decir, la necesidad de tener que reflexionar éticamente sobre la capacidad de los estados sobre el poder de la vida y la muerte, sobre la capacidad de construir espacios para que la gente nazca, que está muy fuertemente orientado, y obviamente, sin duda, Juego de Tronos, que no se puede dejar de evitar. De cómo toda la reflexión ética
tiene un contexto vinculado a las políticas del yo, al biopoder, a las técnicas de gobiernos del yo y a las maneras con que todos nos vemos a nosotros mismos vinculados a la salud y a la enfermedad. Esta filmina habla que el discurso del biopoder que el biopoder como tal intenta instalar un discurso de verdad, nos da normas sobre la vida y la salud que debemos de seguir y sin duda nos indica que nosotros, en tanto creamos en el discurso de verdad y sigamos las normas que nos dicen de salud y de vida, vamos a ser capaces de autogobernarnos y de ser felices y mantenernos en buen estado de salud física y mental. En ese sentido, el biopoder es el contexto donde nuestras prácticas se dan. Por lo tanto, ustedes verán cuántas prácticas de la T se centran en tú puedes, vas a poder, ya vas a ver que vas a salir, ahora te sentís mal, pero bueno, hagamos tareas físicas, ¿no? Es decir, intentan instalar en parte posiblemente lo mismo que ha llevado al sujeto a hacerlo sentir tan complicado, ¿cierto? Vamos a alejarnos de la vía política porque estamos un poco atrasados y vamos a trabajar sobre los nuevos contextos para la reflexión ética. Que también estamos hablando de todas maneras de la biopolítica, pero no de la perspectiva que le va a ver Juan Pablo, por eso es que me estoy saliendo de ese lugar. Bien. ¿Qué son las nuevas cosas que nos ha traído la pandemia de manera intensificada? No porque no estuvieran antes, dado que este pensador coreano, Byung-Chul Han, ya lo dijo con antelación, pero que en la pandemia y en el mundo de la realidad en pantalla se ha profundizado. Por lo pronto, el sistema como tal cada vez es más excluyente y más, va a decir Byung-Chul Han, autorreferencial. Construye su propia realidad, genera sus propias reglas y sin duda intenta que todos estemos pensando en positivo. Se excluye a aquel que no tiene derechos, que no puede acceder a las cosas y que como tal es negativo o es una parte no esperada del colectivo de la humanidad. Este sistema, como sistema autorreferencial, propone lo que Byung-Chul Han nos dice, una cierta distopía, vale decir que como tal hay un espacio de la construcción de la utopía y todo lo que queda por fuera es distópico, es decir, es negativo, es negatividad, no es positividad, no es empatía, no es buena onda. También va a decir Byung-Chul Han, el capitalismo nos propone que nos explotemos lo máximo. Home office, tú puedes, si no llegaste al éxito es porque no te lo propusiste. Todo lo que propones se puede dar. Algunas cosas que escuché yo ayer, no podía creerlo, algo así como, no existen personas pobres, existen mentes pobres, porque si en tu mente hay riqueza, sin duda vas a conseguir el éxito y el dinero que necesitas. En ese sentido, toda esa positividad está en el ámbito de un reino, que es el reino de lo igual, ¿no es cierto?, donde nosotros tenemos una fuerte disponibilidad a la vida en la pantalla y somos libres de hacer allí todo lo que nos parezca que nos lleve al éxito. En la pandemia, el cambio tecnológico se intensificó, pero por sobre todo empezó a ser parte de nuestra vida cotidiana. Ni que hablar que las personas que han nacido en la pandemia son más que superlativos nativos digitales y las personas jóvenes entienden los dispositivos que para los que tenemos más edad nos resultan difíciles porque son parte de su vida cotidiana. Manejan el celular mejor que lo que uno manejaba inclusive la biblioteca. Las pantallas
son el lugar donde nos vinculamos, donde conseguimos afecto, donde conseguimos vinculaciones, donde pasamos los duelos, interactuamos, nos comunicamos. Y en parte son esas pantallas las que muestran nuestras prácticas y comportamientos y donde construimos nuestro ser auténtico, donde construimos aquel registro de lo que queremos mostrarle al otro que somos, estando en soledad, pero siendo capaces de mostrarnos a un público prevalente que está en las redes y que dependiendo cómo nos está reconociendo, linkeando, dándonos like, es la autoestima porque creemos que gustamos al otro, ¿no es cierto?, a través de lo que recibimos de parte de las redes, ¿no es cierto? Ni que hablar, podríamos hablar mucho tiempo de lo que son las reconfiguraciones de las maneras de generar vinculaciones afectivas con relatos que la pandemia ha cambiado de manera, digamos que de la cual ya no se vuelve más, en la conformación como dirían mis hijas, los novios no existen más, hay chongo y hay crush, y hay un montón de otras formas de vincularse que antes eran posibles, pero que sin duda la posibilidad de enfriar una relación a través de la pantalla es mucho más fácil. La explicación al respecto de que nunca más te hablé parece ser una explicación absolutamente razonable, que cuando hay cuerpos vinculándose es mucho más difícil. Sin duda hay una dispersión terrible que tiene un modelo, digamos, basado en el modelo de las aplicaciones de citas, digamos, del Tinder y también del Happy, que está verdaderamente instalada. Decíamos con Foucault que en el panóptico represivo era posible sostener autoridades y reglas, pero en este panóptico digital nosotros mismos colaboramos mostrándonos, exhibiendo,nos a la pantalla con lo que queremos mostrar que somos, y tenemos por lo tanto una ficción de libertad, en una libertad que en realidad está totalmente limitada por nuestro deseo, más que deseo, nuestra necesidad profunda de recibir likes de los otros y de sostener nuestra autoestima de lo que los otros digan que nosotros hemos hecho, iluminados en este mundo digital. Miramos y somos mirados, creemos comunicarnos en un vínculo, pero en realidad se trata de una forma de vigilancia que asemeja una libertad ilimitada. Byung-Chul Han va a decir que frente a esta situación lo que tenemos es que ya no es necesario disciplinarnos, porque la disciplina viene de nosotros mismos, ¿no es cierto? El sujeto ético se ha alejado de la ética de la reflexión y del bien vivir y el estar sentado tomándose un vinito, sino que todos los días, a toda hora, tenemos que rendir, porque si no rendimos, esta idea de ser felices teniendo éxito no se va a dar porque no hemos hecho el suficiente trabajo, no nos hemos puesto lo suficientemente, la suficiente fuerza de voluntad para que eso ocurra. No nos hemos autoexplotado lo suficiente. Y desde luego que tenemos que estar en todos, tenemos que conocer qué pasa en Facebook, qué pasó en el día de hoy, estamos en podcast, leemos, vemos montones de series, ¿no es cierto? Y vivimos esa sensación de que nunca llegamos a verlo todo, como un disfrute del tiempo en la superexplotación. Una sociedad que cansa, donde lejos de sentirnos libres, estamos casi al borde de no saber ni para qué nos autoexigimos tanto, ni realmente qué cosa nos daría satisfacción. Este marco, bueno, esta de transparencia la voy a pasar porque en realidad
me parece importante que, bueno, me parece importante que volvamos acá. Ahí dejó de compartir, Patricia, ¿no? Ya sé, ya sé, Ah, ya sé. Porque en realidad hay un montón de cosas más ahí que voy a tratar de sintetizar, porque lo que me parece importante es que podamos entender por qué razón este marco reflexivo sobre cómo, en qué lugar está el contexto de las personas donde los AT vamos a hacer nuestra práctica. Este es un lugar distinto a antes de la pandemia. La pandemia nos ha puesto en un lugar donde es muy claro por qué la libertad no es una libertad posible si lo único que pienso el sábado y domingo es ver más series. Lo digo por mí misma, que me encanta ver series. Y me siento gozando de ver, ¿no es cierto?, las 8, 20, 200 millones de series, ¿no es cierto? Y alguien diría, bueno, qué bárbaro, qué onda, ¿no es cierto? En realidad, no estoy segura que esté en la libertad de la decisión, ¿no es cierto? No estoy segura si no es más del multitasking, si no es más de la creación del vínculo con la pantalla por encima del vínculo con las personas. Entonces, en ese sentido, la construcción de la humanidad y la construcción de mi propio deseo tiene que ser prioritaria en la tarea del acompañamiento terapéutico y tiene que entrar sin duda en la reflexión ética. Porque como ahora lo que tenemos es el mundo en la pantalla, ¿no es cierto? Ahora lo que tenemos es la obligatoriedad del multitasking. Ahora lo que tenemos es pon fuerza para ser feliz. Pon esfuerzo para que los otros te quieran. Y tu estima depende de lo que los otros te digan. Eh, eh, Como este es el mundo en que estamos, los problemas que nos traen en las prácticas del acompañamiento terapéutico son distintos a los que estaban antes. No hay una mirada represiva, sino que hay libertad. No hay una mirada de un panóptico cerrado, sino que hay amplitud de cuestiones que están totalmente limitadas por los contextos del propio sistema capitalista, por el contexto de quien tiene derecho a hacer eso y quien no. Por eso, esta clase, que es una clase de contexto, nos sitúa que esa reflexión ética hoy es imprescindible, pero que no se hace fuera del contexto social, sino que se hace dentro. Porque dentro de este contexto no solamente estamos las personas que hacemos esos acompañamientos, sino nuestros acompañados también. Y en ese acompañamiento, la reflexión ética tiene que entrarle al hueso en el sentido de la posibilidad de mirar lo que estamos haciendo en el contexto social. Y bueno, María Ángeles ahí se despide. bien, pregunta. Preguntas. Mientras piensan las preguntas, digo un aviso, parezco un aviso parroquial, Patricia, antes que se desconecte María Ángeles. Sigan el cronograma, recuerden que la semana que viene el cronograma dice semana de septiembre, que es porque no tenemos clases, y ya después vamos a empezar, después tenemos creo que ecofeminismo, me puede fallar la memoria entre tantas materias, y después biopolítica, pero ya vamos a empezar a hacer las divisiones de los grupos, divisiones en el sentido, a tal grupo lo va a seguir tal profe, a tal grupo lo va a seguir tal otro, y vamos a pasarle los contactos para que puedan empezar a trabajar. Pero sigan el cronograma que ante cualquier cosa nosotros les avisamos en el aula virtual. Bueno. Preguntas. Bueno, acá nos quedamos. Eh, bueno, los he dejado sin palabras.
Bien, baja disponibilidad el Canva para que lo vean. Excelente, Sofía. De lo que se trata acá es de un marco, después vamos a profundizar sobre biopolítica seguramente, y de las acciones donde se dan sin duda las reflexiones éticas que vamos a tener capacidad para, no tengo ninguna duda, de hacerlo cuando ustedes hagan la práctica. Gracias, María Florencia. Bueno, muy bien. Después, si no, siempre estaremos acá para trabajar con ustedes. ¿Dudas? Muy hermosa, muchas gracias, profe, muchas gracias, hermosa la clase. Bueno. Y vamos a entonces a ver con qué cerraremos la clase. ¿Qué quieren escuchar?